La campana sonó, anunciando el final de las clases. 23 niños de 5 años corrieron hacia la puerta del aula, ansiosos por encontrar a sus padres que los esperaban en el patio del prestigioso Colegio San Miguel. Sin embargo, 2 niñas se quedaron sentadas, con calma, organizando sus lápices de colores dentro de un estuche ya gastado. Elena y Clara González eran tan parecidas que hasta las maestras se confundían con frecuencia. Cabello castaño cayendo en rizos sobre los hombros, grandes ojos atentos y una tímida sonrisa, rara vez vista por alguien que no fuera su madre. Eran las únicas de la clase que no usaban el uniforme completo del colegio. Mientras que los demás niños exhibían su uniforme impecable, ellas llevaban la camisa blanca obligatoria y faldas simples, hechas a mano. «Vamos, niñas», preguntó la profesora Leclerc con un tono amable. Ella tenía una especial afección por las gemelas, sabía de su situación, de cómo eran becadas y de la lucha diaria de su madre, Sofía, para mantenerlas en ese colegio de prestigio. «Sí, señora», respondieron ellas al unísono, como siempre lo hacían. Elena y Clara caminaron por el largo pasillo del colegio, pasando junto a grupos de niños que, aunque no eran crueles, claramente las ignoraban. No era maldad, sino una diferencia invisible que las apartaba. Esas niñas no pertenecían allí, no se parecían a las demás. Sus ropas simples y meriendas básicas hacían que quedaran al margen, sin ser vistas por los demás. Al llegar al patio, Sofía, su madre, ya las esperaba. Ella, a diferencia de las otras madres que llegaban en coches de lujo y ropa de marca, estaba allí a pie, con un abrigo azul ya descolorido y una bolsa grande llena de pedazos de tela y proyectos de costura que haría mientras esperaba. El encuentro con sus hijas siempre le traía una sonrisa cálida al rostro. Ellas sabían que, a pesar de las dificultades, su madre siempre hacía lo mejor por ellas. Sofía ya las esperaba en el patio, a diferencia de las otras madres, que llegaban en coches lujosos y vestían ropa de marca. Ella estaba allí a pie, con su abrigo azul ya desgastado y una bolsa llena de pedazos de tela, lista para trabajar en algún proyecto de costura mientras esperaba a sus hijas. El contraste entre ella y las demás madres era evidente, pero Sofía siempre mantenía una sonrisa cariñosa, consciente de que, a pesar de las dificultades, ella haría lo mejor por sus hijas. «Mirad, niñas», dijo Sofía, con los ojos brillando, «hoy preparé chocolate caliente para vosotras. ¿Vamos a casa?». Elena y Clara corrieron hacia ella, sus rostros iluminados por una sonrisa genuina. Como siempre, las gemelas estaban acostumbradas a ser ignoradas por los demás compañeros, pero nunca les importaba. Estaban juntas, y eso era lo que importaba. Estaban acostumbradas a la rutina de sentarse juntas, de apoyarse mutuamente en momentos difíciles. Sin embargo, ese día, algo diferente sucedió. Sofía estaba preparando algo especial para sus hijas. La noche anterior, después de mucho esfuerzo, había creado 2 vestidos encantadores para las niñas. No eran de lujo, pero estaban hechos con mucho cariño. El amor de una madre se reflejaba en cada puntada. Para Elena, Sofía había hecho un vestido amarillo con detalles dorados, inspirado en Bella, con pequeñas rosas de tela cosidas a mano en la falda. Para Clara, un vestido azul claro con una capa brillante, similar al de Cenicienta, decorado con estrellas plateadas. Sofía estaba decidida a hacer que sus hijas se sintieran especiales. Era el día de la fiesta de Manuela, y las gemelas apenas podían esperar para usar sus vestidos de princesa. Estaban ansiosas, y Sofía, con una sonrisa tensa, sabía que no era el vestido más lujoso, pero haría lo mejor para que sus hijas se sintieran importantes. A pesar de todas las dificultades financieras, quería ofrecerles a sus hijas una experiencia que nunca olvidarían. Sin embargo, poco después de llegar al lugar de la fiesta, la disparidad social entre los niños se volvía aún más evidente. Sofía observaba a las niñas y la forma en que estaban vestidas, con ropas caras, juguetes y regalos. Sabía que sus hijas se sentirían fuera de lugar, pero trataba de mantener la esperanza. La fiesta, que debía ser un momento de diversión y celebración,
rápidamente se convertiría en un escenario de humillación para las gemelas. Cuando las gemelas entraron al salón de la fiesta, todo parecía un cuento de hadas. La decoración era deslumbrante, un castillo lleno de globos, cintas y flores frescas. La música sonaba suavemente y una fuente de chocolate esperaba en una esquina. Niños y niñas de todas partes jugaban y se reían, vestidos como príncipes y princesas, todos muy felices. Las gemelas miraron sus vestidos con orgullo, pero también con una sensación de incomodidad. A pesar de los hermosos vestidos que Sofía había hecho con tanto esfuerzo, la diferencia entre ellas y los demás niños era clara. Elena y Clara caminaron tímidamente hacia un rincón, tomadas de la mano. Sentían las miradas de los demás niños, que las observaban con curiosidad. En el centro de todo estaba Manuela, rodeada de sus amigos, como siempre. Las gemelas nunca habían sido parte de su mundo, y ese día parecía no ser diferente. Pero algo en sus corazones les decía que, al menos por un día, tenían la oportunidad de ser aceptadas. Entonces, una niña vestida como Blancanieves se acercó y murmuró: ¿qué hacen aquí las gemelas raras? La risa de algunos niños llenó el aire, y Sofía intentó mantener la calma, pero su corazón se apretaba al ver cómo sus hijas eran rechazadas sin razón alguna. Las gemelas se acercaron tímidamente a Manuela para entregarle su regalo. A pesar de que el paquete estaba envuelto con mucho cariño, Manuela lo miró con desdén y dijo: ¿qué es esto? ¿Un libro de cuentos? La niña tiró el regalo al suelo, provocando la risa de los otros niños. Son las gemelas pobres, susurró uno de los niños. ¿Quién las invitó aquí? El dolor que sintieron Elena y Clara fue insoportable. ¿Cómo podía alguien hacerles sentir tan pequeñas, tan insignificantes? Pero a pesar de las burlas, intentaron mantener la compostura. Solo querían ser aceptadas, solo querían ser parte de algo, como cualquier otro niño. De repente, una empleada se acercó, atraída por el alboroto. ¿Qué pasa aquí?, preguntó, mirando a las gemelas y luego al grupo de niños que se reía. Estas niñas no deberían estar en mi fiesta, dijo Manuela con voz autoritaria. Que se vayan. La empleada, con una mirada de incomodidad, tomó a las gemelas de la mano y las llevó fuera del salón, mientras los niños seguían riendo y señalando. Las gemelas no podían creer lo que estaba sucediendo. Habían sido invitadas, pero su presencia no era bienvenida. La humillación era más grande que cualquier fiesta que pudieran imaginar. Mientras las gemelas eran escoltadas fuera de la fiesta, el corazón de Sofía se rompía al verlas llorar. No había nada que pudiera hacer en ese momento para protegerlas. El dolor que sentían era profundo, y la tristeza la envolvía como una sombra pesada. ¿Cómo podían los niños ser tan crueles? Pero no esperaba que la situación tomara el giro que iba a tomar. Felipe Lafuente, el padre de Manuela, acababa de llegar a la fiesta. Era tarde, después de una reunión de negocios que había demorado más de lo esperado. Al entrar en el gran vestíbulo, notó algo extraño. Los empleados parecían tensos, intercambiando miradas nerviosas entre ellos. Algo no estaba bien, y él lo sentía en el aire. Al pasar por la sala de seguridad, vio al guardia Pedro observando los monitores con una expresión preocupada. Felipe se acercó y le preguntó: ¿todo bien? Pedro, algo nervioso, contestó: sí, señor, todo bajo control, pero algo en su voz hizo que Felipe dudara. Quiero ver las grabaciones de los últimos 30 minutos, ordenó Felipe. Con una rápida consulta, las imágenes de la fiesta comenzaron a reproducirse en las pantallas. Felipe observó atentamente, viendo a su hija en el centro de un grupo, rodeada de niños, pero pronto, su rostro se endureció al ver algo que no esperaba. Manuela estaba humillando a dos niñas pequeñas, las gemelas González. Las imágenes mostraban cómo se burlaban de ellas, cómo las apartaban de la fiesta, cómo las ridiculizaban por su ropa y su origen humilde. Felipe sintió una ola de vergüenza y culpabilidad. ¿Quiénes son esas niñas?, preguntó con voz grave. Pedro, visiblemente incómodo, respondió: son las gemelas González, becadas en la clase de Manuela. Felipe quedó en silencio un momento, procesando la escena. Sabía que su hija no era perfecta, pero lo que acababa de ver lo dejó sin palabras.
Manuela había humillado a dos niñas solo porque no tenían lo que ella tenía, solo porque nacieron en una familia diferente. Felipe decidió que no podía dejar que eso quedara impune. ¿Dónde están ahora?, preguntó, su voz ahora más firme. Ya se fueron, respondió Pedro. Fue el malentendido con la invitación. Felipe, sin perder tiempo, ordenó: voy a corregir esto ahora mismo. Felipe no perdió tiempo y, decidido a redimir el error cometido por su hija, salió rápidamente del colegio en busca de la dirección de Sofía. Sabía que debía enfrentarse a la madre de las gemelas y pedir disculpas, no solo por el comportamiento de Manuela, sino también por el daño causado a esas niñas que solo querían ser aceptadas. El frío de la mañana se intensificaba cuando Felipe llegó al edificio donde vivían Sofía y las gemelas. Era un vecindario humilde, completamente diferente a la opulencia que él conocía. Felipe estacionó su coche frente al edificio viejo, sin ascensor, pero con una calidez que se notaba en las ventanas que dejaban entrar la luz del día. Sofía estaba en su taller de costura cuando escuchó el timbre. Al abrir la puerta, se encontró con Felipe de pie frente a ella, con una expresión seria en su rostro. Sofía lo miró confundida, pero Felipe, sin dudarlo, extendió la mano. Soy Felipe Lafuente, dijo, el padre de Manuela. Vengo a disculparme por lo ocurrido ayer en la fiesta. Fue inaceptable y no puedo permitir que mi hija trate a otras personas de esa manera. Sofía, en un principio sorprendida por la visita, no sabía qué decir. Había vivido tantas situaciones difíciles y, a pesar de todo, nunca pensó que alguien como Felipe la buscaría para disculparse. Mis hijas están muy afectadas, señor Lafuente, dijo, nerviosa. No sé si una visita ahora sea lo mejor. Ellas están muy heridas. Felipe, sin mostrarse ofendido, le explicó con calma: entiendo el dolor que están pasando, y por eso quiero asegurarme de que sepan que no todas las personas actúan de esa manera. Lo que sucedió no fue culpa de ellas, y como padre, es mi responsabilidad corregirlo. Me gustaría pedirles perdón personalmente a las gemelas, si me lo permiten. Sofía dudó por un momento, pero algo en la sinceridad de Felipe la hizo reconsiderar. Después de unos segundos de silencio, le abrió la puerta completamente. Pase, por favor, dijo. Mis hijas están en el comedor, pero no sé cómo van a reaccionar. Felipe entró, mirando a su alrededor con curiosidad. El apartamento era pequeño, modesto, pero estaba lleno de vida. La máquina de coser antigua, los pedazos de tela, los maniquíes dispersos por la habitación. Todo parecía contar una historia de esfuerzo y sacrificio. Sofía lo condujo hasta la mesa del comedor, donde las gemelas, aún algo retraídas, levantaron la mirada al verlo. Las niñas se quedaron quietas, observando al hombre que no era solo el padre de la niña que las había humillado, sino alguien que parecía dispuesto a enmendar el daño. ¿Son ustedes Elena y Clara?, preguntó Felipe, agachándose para estar a su altura. Las gemelas lo miraron con desconfianza, pero su voz suave y respetuosa las tranquilizó un poco. Vengo a pedirles disculpas. No debía haber permitido que mi hija actuara así, y mucho menos que ustedes se sintieran tan mal. Me duele verlas tan tristes. Las gemelas no sabían qué responder. Estaban sorprendidas, confundidas incluso, pero lo único que sentían era un pequeño destello de esperanza en medio de la oscuridad. A medida que los días pasaban, algo comenzó a cambiar en la dinámica de la escuela. Manuela, quien antes había sido una niña arrogante y excluyente, comenzó a observar a las gemelas de una manera diferente. Después de la conversación con su padre, Felipe, y el encuentro en el centro infantil, la actitud de Manuela empezó a transformarse. Ya no era la niña que humillaba a los demás para sentirse poderosa. Ahora, ella veía a las gemelas con nuevos ojos, conscientes de la bondad que existía en su interior. El primer cambio ocurrió en el patio del colegio, durante el recreo. Manuela se acercó a las gemelas, que estaban sentadas solas, como siempre, en un rincón. Elena y Clara la miraron, sorprendidas de que ella, la niña más popular del colegio, las estuviera buscando. ¿Puedo sentarme con ustedes?, preguntó Manuela tímidamente. Elena y Clara se miraron, inseguras, pero finalmente asintieron.
La idea de que Manuela quisiera ser su amiga parecía una fantasía lejana, pero allí estaban, sentadas juntas, como si algo nuevo estuvieran haciendo. Mi papá me habló mucho sobre lo que pasó, dijo Manuela, mirando a las gemelas con un aire de arrepentimiento. Sé que lo que hice estuvo mal, y estoy muy arrepentida. Elena, que siempre había sido la más valiente de las dos, respondió con un susurro: está bien, Manuela. Todos cometemos errores. Clara, por su parte, miraba a Manuela con algo de desconfianza, pero también con una pequeña chispa de esperanza. A partir de ese día, las gemelas y Manuela comenzaron a compartir más tiempo juntas. En clase, Manuela empezó a ser más inclusiva, invitando a las gemelas a trabajar con ella en proyectos y actividades. Aunque aún había miradas curiosas y algunos susurros, las tres se sentían cada vez más cómodas en su nueva relación. Felipe, por su parte, no dejaba de observar el cambio en su hija. Había dejado de ser la niña mimada que pensaba que el dinero lo solucionaba todo. Ahora, era más empática, más dispuesta a reconocer que el valor de las personas no se mide por lo que tienen, sino por quiénes son. Felipe no podía evitar sentirse orgulloso de ella. A la par, Sofía también comenzaba a notar los frutos de sus esfuerzos. Su pequeño taller de costura, que había empezado en condiciones modestas, comenzó a ganar reconocimiento. Con el apoyo de Felipe y su fundación, Sofía pudo expandir su negocio, comprando maquinaria mejor y materiales de calidad. Las gemelas también estaban cambiando. Elena, antes reservada y temerosa de hablar en público, ahora era la encargada de representar a su clase en la feria de ciencias. Clara, por su parte, comenzó a destacarse en matemáticas, ganando estrellas doradas en su cuaderno y demostrando su talento en la resolución de problemas complejos. Con el paso de las semanas, la vida de Sofía comenzó a transformarse por completo. Su negocio de costura había crecido rápidamente gracias al apoyo de Felipe y su fundación. Con nuevos contactos en la industria de la moda y la oportunidad de trabajar con materiales de mejor calidad, Sofía se convirtió en una diseñadora respetada. Su talento había sido reconocido, y ya no solo hacía remiendos o arreglos, sino que empezaba a crear prendas completas, que ahora se vendían a clientes exigentes. Todo lo que había soñado comenzaba a hacerse realidad. Un día, mientras Sofía estaba en su taller trabajando, se acercó a ella una de sus clientes más importantes. Sofía, tu trabajo está increíble, dijo la mujer con una sonrisa admirada. Tu talento es único, y me alegra ver que finalmente estás recibiendo el reconocimiento que mereces. Sofía sonrió, pero algo en su interior le decía que, a pesar de todo, aún había algo por lo que agradecer. Mientras tanto, las gemelas seguían brillando en la escuela. Elena había sido seleccionada para representar a su clase en la Feria de Ciencias, un logro impresionante para una niña que solía ser invisible en su antigua vida. Clara, por su parte, sorprendió a todos al resolver una serie de problemas matemáticos que desafiaban a los estudiantes más grandes. Las gemelas habían dejado de ser vistas como las niñas raras del colegio. Ahora, sus compañeros las respetaban, las invitaban a participar en actividades y, lo más importante, las consideraban parte de su grupo. Felipe, por su parte, seguía siendo un apoyo constante para Sofía y sus hijas. A pesar de sus compromisos como empresario, se aseguraba de estar presente en la vida de las gemelas, celebrando sus logros y brindándoles consejo cuando lo necesitaban. A veces, les sorprendía lo mucho que había cambiado su perspectiva. Antes, veía a las personas como herramientas para su propio beneficio, pero ahora comprendía el verdadero valor de la empatía, el respeto y el compromiso con los demás. Sin embargo, Felipe sabía que todavía había algo que debía hacer para reparar el daño causado a las gemelas. Había hablado con la directora del colegio y con otros padres influyentes para asegurarse de que todos los estudiantes, independientemente de su origen o situación económica, tuvieran las mismas oportunidades. Voy a hacer todo lo posible para que las cosas cambien aquí, le había dicho a Sofía una tarde mientras estaban en su taller. Nadie debería ser tratado de esa manera solo porque no tienen dinero. Sofía,
Aunque sorprendida por la sinceridad de Felipe, sintió una gratitud inmensa. Durante tanto tiempo había luchado sola, con poco apoyo, y ahora veía que su vida y la de sus hijas estaban cambiando de formas que jamás había imaginado. El tiempo pasó, y la vida para Sofía y sus hijas nunca volvió a ser la misma. Las gemelas, antes tímidas y aisladas, comenzaron a destacar en la escuela. Elena se convirtió en una de las estudiantes más brillantes de su clase, y Clara, con su talento para las matemáticas, sorprendió a todos, incluidos los profesores. La confianza que había crecido en ellas era palpable, y el cambio en su vida era tan grande que parecía un sueño del que no querían despertar. Pero no solo ellas cambiaron, Manuela también había comenzado a crecer. La niña que una vez se había sentido superior por sus riquezas comenzó a entender lo que realmente significaba ser amiga de alguien. La transformación de Manuela fue un proceso largo, pero comenzó a ser más inclusiva, más amable y sobre todo, más consciente de las diferencias entre los demás. Con el tiempo, se hizo amiga de las gemelas, y a menudo jugaban juntas durante el recreo, sin importar las miradas de los otros niños. El cambio no pasó desapercibido para los demás. Los padres de la escuela comenzaron a ver con otros ojos a las gemelas. Ya no eran las niñas raras de las que se burlaban en un principio. Ahora, eran parte de la comunidad, respetadas por su esfuerzo y dedicación. Sofía se sentía orgullosa de ellas, y más aún, se sentía agradecida por todo lo que había logrado. La relación entre Sofía y Felipe también había cambiado. De una relación puramente profesional, surgió una amistad genuina. Felipe, aunque seguía siendo el exitoso empresario que era, comenzó a valorar más las cosas que realmente importaban. Gracias a Sofía, vio el mundo de una manera diferente. La empatía, la humildad y el respeto eran ahora los pilares de su vida. Nunca pensé que una simple conversación podría cambiar tanto mi vida, le dijo una tarde mientras se encontraba con Sofía en su taller. Tú y tus hijas me habéis enseñado más de lo que jamás imaginé. Sofía, por su parte, había alcanzado un éxito que jamás había soñado. Su taller de costura había crecido, y ahora tenía empleados que trabajaban con ella. Los pedidos no dejaban de llegar, y pronto abrió una tienda en el centro de la ciudad, donde su marca comenzó a ganar popularidad. Todo lo que había hecho con tanto esfuerzo, ahora la estaba recompensando. Pero más allá de los logros profesionales, lo que más agradecía era el bienestar de sus hijas y la oportunidad que ahora tenían de soñar sin limitaciones. Un día, después de una reunión con un nuevo cliente importante, Sofía se sentó a la mesa con las gemelas y Felipe. Miró a sus hijas, que ya no eran las niñas tímidas de antes, sino jóvenes seguras de sí mismas, capaces de enfrentar cualquier desafío. Estoy tan orgullosa de ustedes, les dijo, con la voz emocionada. Han demostrado que no importa de dónde vengamos, sino hacia dónde vamos. Elena y Clara sonrieron, sintiendo que, finalmente, todo lo que habían pasado había valido la pena. Sabían que el futuro les ofrecía nuevas oportunidades, y que, como su madre les había enseñado, todo se podía lograr con esfuerzo y determinación. Felipe, mirando a las gemelas, asintió con una sonrisa. Este es solo el comienzo, dijo. No dejen que nada ni nadie les haga sentir que no merecen todo lo bueno que está por venir. La historia de las gemelas González, de Sofía y de Felipe Lafuente, había sido una historia de transformación, de superación, de dolor, pero también de esperanza, porque, al final, lo que realmente importa no son las riquezas materiales, sino las relaciones genuinas, el respeto por el prójimo y la capacidad de cambiar, de crecer y de ayudar a los demás. El futuro les pertenecía a todos, y lo más importante es que ahora, finalmente, tenían la oportunidad de vivirlo de la manera que siempre habían soñado,